tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta materia, organización y métodos. Yo soy Isabel García, su profesora para este trimestre. Bienvenidos alumnos de Contaduría Pública, bienvenidos alumnos de Administración. Vamos a comenzar este periodo académico 2024, primer trimestre. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación en primera instancia. Bueno, quiero desearles a todos el mayor de los éxitos durante este año 2024 y segundo, también durante este trimestre. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la materia como tal. Esta materia comprende 4 módulos. Cada módulo tiene una valoración del 25% y va a ser evaluado bajo diferentes herramientas o modalidades. Esta materia tiene 4 temas, está dividido en 4 temas que son fundamentales para las empresas. Empezamos el primer módulo, que es el que vamos a ver el día de hoy, hablando un poco sobre qué es una organización, cómo es la estructura y el diseño de las organizaciones. Ni modo. Vamos a hablar un poco sobre la estructura y el diseño de las organizaciones. Este módulo va a ser evaluado desde el día 12 de febrero al 18 de febrero, una semana. Esto va a ser como lo básico sobre qué es una organización, sobre cómo se dividen, cómo pueden ser este tipo de organizaciones, cómo se diseñan, ¿ok? Y cómo están compuestas. Este módulo va a ser evaluado valga la redundancia, una evaluación escrita. Esta evaluación escrita es un cuestionario que ya está, que son preguntas de desarrollo, en el cual ustedes van a poder investigar. Y aparte de investigar, puede sustentarse con el material que tienen aquí, que la presentación que ya está colocada en la plataforma. Bueno, hablemos un poco sobre el segundo módulo. El segundo módulo es el organigrama, temas organigramas, cómo se componen los organigramas, cómo se diseñan los organigramas para una empresa y esta evaluación o esta herramienta de evaluación se va a aplicar desde el 4 de marzo del 2024 al 10 de marzo del 2024 bajo un ejercicio práctico que yo voy a colocarles en la plataforma para desarrollar un organigrama. Nosotros tenemos que volver a tener clase para este módulo y allí les voy a explicar cuáles son los tipos de organigramas, cómo se diseñan los organigramas, etcétera, etcétera. Luego tenemos un tercer módulo que se llama flujograma. El flujograma o diagrama de flujo va a ser evaluado el 25 de marzo de 2024 al 31 de marzo del 2024, bajo un ejercicio práctico, con una ponderación del 25% también. Un flujograma es una cuestión que hasta se puede ver en el día a día. Diagrama de procesos, también como lo podemos llamar, es como podemos hacer un proceso hasta diario, de cualquier actividad que usted quiera, pero es bueno, las empresas deben tener un flujograma de cada una de sus cosas, de sus actividades. ¿Por qué? Porque el flujograma, o sea, llega una persona nueva a la empresa y ya sabe qué hacer. Y luego, en el cuarto módulo, vamos a ver lo que son los manuales, que es un trabajo de campo. ¿Cuál es el trabajo de campo? Hacer un manual. Un manual, yo les voy a dar las directrices de cómo deben hacer ese manual, pero aparte de eso, ustedes deben elaborar ese manual que contenga más o menos lo que es cómo se estructura esa organización,
un organigrama y un flujograma. ¿Por qué? Porque los manuales de procedimientos deben existir en las empresas. Mm, Y por cada departamento debe existir un manual. Entonces, es importante que ustedes tengan muy claro, tanto ustedes, contadores como administradores, cómo se elabora un manual. El manual de procedimientos administrativos no es igual al manual de procedimientos contables, ya que como lo dice, procesos administrativos tienen otros temas y procesos contables es otra, y ahí es lo que aparece el plan de cuentas, cómo se hace el plan de cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay divergencia entre esos dos términos, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, vamos ya, ok, la ponderación de todas las evaluaciones son el 25% que suman el 100%. Yo les voy a agradecer, por favor, que revisen la plataforma, ¿ok? Que estén pendientes de los cronogramas. Yo voy a colocar abiertas las actividades los días que están programados aquí en el plan de actividades y evaluación. Por ejemplo, la primera actividad, que ya está cargada, va a abrir desde el 12 de febrero y va a cerrar el 18 de febrero a las 12, 11 de la noche. O sea, tienen tiempo de una semana para poder desarrollar esa actividad. ¿Ok? Igualmente con las demás. Entonces, por favor, les agradezco que estén pendientes de sus plataformas y que estén pendientes para que puedan desarrollar las actividades sin tener, oh, miren, me quedé sin actividad. Profesora, por favor, no. Ahí tienen ustedes el cronograma y tienen todo para poder hacer la actividad. Entonces, ya vamos a entrar en lo que es en materia del módulo 1. Ok, vamos a hablar sobre la organización y un poco de la cátedra Organización y Métodos. La organización tiene muchísimas cantidades de definiciones, ¿ok? Hay cantidades de definiciones de organización. Pero yo tomé, por ejemplo, esta, que según la American Marketing Association, ellos dicen que la organización, cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas. Y es que organizar, ¿qué es organizar? Colocar, estructurar, colocar las cosas en orden. ¿Sí? Entonces, la organización precisamente coloca en orden cada una de las actividades que hay dentro de esa empresa. El diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones, menciona que la organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Entonces, teniendo en cuenta y complementando estas dos definiciones, plantea la siguiente definición de organización para cada uno de los siguientes casos. Una, como entidad, y dos, como actividad. Como entidad, como empresa. Una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información, actúen de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, porque para que todo funcione debe haber normas y se puedan lograr los fines que necesite. Una organización sin fines de lucro, una ONG, como han escuchado, hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro en el mundo, y también hay organizaciones con fines de lucro, como la empresa, una empresa normal. Eh, pero tanto las empresas como las organizaciones sin fines de lucro deben tener normas y procedimientos, porque si en una empresa o en una organización no hay normas, todo se desordena y todo se hace lo que quieren. Y entonces al final no consiguen absolutamente nada. Ahora hablamos como actividad. La organización es el acto de coordinar, disponer, ordenar
los recursos disponibles, tanto recursos humanos, financieros, físicos y otros, y las actividades necesarias de tal manera que se logren los fines propuestos. Por ejemplo, la organización de una empresa para que ofrezca productos de valor y sea competitiva en el mercado, o la organización de un evento para el lanzamiento de un nuevo producto. Cualquiera debe tener esas acciones. Ordenar, organizar, coordinar, disponer. Ahora vamos a hablar un poquito sobre, sobre el nombre de esta materia que se llama organización y métodos. Vamos a ver acá. La organización y métodos, conocido como OIM, es una función especializada formada por un conjunto de técnicas que tienden a aumentar la eficiencia de los sistemas de información, procedimientos administrativos y el control de operaciones dentro de una organización. Por ejemplo, vamos a hablarlo más en claro. Las empresas grandes, porque las empresas pequeñas no tienen ese departamento. Si está muy organizadito, pueden tenerlo, pero realmente no lo usan más las empresas medianas y grandes. Hay un departamento que se llama Organización y Métodos, OIM, y este departamento se encarga de documentar las funciones y actividades de cada uno de los departamentos que compongan la empresa. Ellos documentan a través de qué, a través de las herramientas que vamos a ver en los próximos módulos, organigramas, flujogramas, y esos organigramas y flujogramas los depositan en los manuales, que son como las instrucciones para realizar ese trabajo. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos debe tener en ese departamento generalmente trabajan varias personas. Trabaja la persona, si es una empresa mediana o grande, trabaja la persona que hace la nómina, trabaja las personas que responde todas las llamadas de otras sucursales, la otra persona que se encarga de hacer las declaraciones trimestrales de empleados, lo que sea, la otra persona que se encarga de todo lo que es la parte del seguro social, que de pronto tiene mucho, la otra persona que calcula, bueno, X. Generalmente hay un gerente y hay analistas, o hay especialistas, o hay coordinadores, o hay lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cada analista debe tener una función para que el trabajo se pueda desarrollar de la mejor manera. Entonces, primero debe haber dentro de ese dentro de ese departamento, debe haber un organigrama. ¿Por qué un organigrama? Para que se sepa quién depende de quién y aparte de eso, qué hace tal cosa. Y debe haber a su vez un flujograma para que se puedan desarrollar ahí las actividades de cada uno. Y si la persona llega a faltar, el compañero o otra persona que llegue nueva pueda agarrar ese flujograma y decir, ah, bueno, este es los procesos que yo debo seguir para que el trabajo no se modifique, para que el trabajo continúe. ¿Y cómo se lee eso? A través de los manuales. Pero aparte, no solamente es por departamento, también debe haber un manual general. Y también cada persona que llega a un sitio nuevo, a una empresa nueva, debe leer el manual para informarse también sobre el funcionamiento de la empresa y estar ubicado en el aquí y en el ahora. Entonces, el Departamento de Organización y Métodos se encarga de eso, de documentar todos los procedimientos administrativos. Y en un departamento de contabilidad también, porque te puede llegar un contador, ajá, pero resulta que en cada empresa el plan de cuentas es diferente y llega nuevo, pero si ese plan de cuentas está documentado en un manual, ya el contador tiene precisión de qué debe hacer. Entonces, esa es la gran importancia. La organización y métodos a través de la aplicación de diferentes técnicas permite simplificar los procedimientos de los sistemas administrativos o contables, procurando ahorrar el tiempo, energía, materiales, movimientos, logrando, por lo tanto, mayor eficiencia en la operación del sistema.
Algunas personas dicen que simplifica el trabajo y es así. La organización de métodos nace mucho antes que el estudio de los sistemas de información computarizados desde el inicio de la administración científica. La organización de métodos se encargaba del estudio de los sistemas de información en las organizaciones. El desarrollo de los sistemas de información computarizados no excluye ni elimina el estudio de la parte manual de los sistemas de información. Muy por el contrario, un sistema de información computarizado que no sea desarrollado en forma armónica con la parte manual que lo alimenta, de la cual proporciona información, no puede funcionar eficientemente. Bueno, entonces ahí está la importancia la importancia de lo que es estudiar esta materia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones que integran la organización. La organización tiene diferentes tipos. Tenemos una organización que se llama línea staff. Línea, línea. Se rige de diferentes escalas. Pero el staff es asesores, es consultas. La organización Lean Staff se trata de un modelo organizacional que basa en la combinación de dos estructuras organizacionales, la estructura lineal y la estructura funcional, para el máximo aprovechamiento de las ventajas y desventajas de cada una de estas, permitiendo a las empresas desarrollar una estructura organizacional más completa y compleja. De esta manera, ambas estructuras coexisten mientras la estructura lineal establece una autoridad, y esto es un término importante para esta materia, mm, donde los superiores supervisan a los subordinados mediante el principio de escalonamiento, es decir, bajo un orden jerárquico. Eso está en todas las empresas. Este tipo de organización, la autoridad prevalece como una línea de mando única, pero a su vez cada área recibe alguna asesoría y apoyo del personal staff, trabajando mancomunadamente ambas estructuras organizacionales entre sí. Posee una estructura organizacional que combina la estructura lineal con la funcional, pero predomina la autoridad de mando en la estructura lineal. Vamos a hablarlo en español. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo una presidencia, tengo una vicepresidencia, tengo varias gerencias generales, y de esas gerencias generales tengo una gerencia financiera, tengo una gerencia de contabilidad, tengo una gerencia administrativa, tengo una gerencia de sistemas, de informática, tengo una gerencia de, de mantenimiento. Ok. Pero, a su vez, la figura del auditor podemos tenerlo dentro de la gerencia de auditoría como lineal, pero también debemos contratar, en el caso de que haya una auditoría interna, debemos contratar un auditor externo. Y este auditor externo no va a ser un subordinado. Este auditor externo va a ser un staff o un modelo de consulta o un modelo de asesoría. Él no puede estar dentro de la organización. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa parte de lo que se llama, esa parte donde debe ser neutral, neutralidad. Entonces, ahí es donde viene la parte de staff. O que de repente tomen un asesor financiero. Ahí está la parte de staff. Entonces, ellos no van a depender, el asesor no depende de ni el presidente ni el vicepresidente, dependerán para que le paguen sus honorarios, pero él tiene que dar su propio punto de vista, porque es una consultoría. El consultor le están consultando para mejorar el proceso. Entonces, ese es el tipo de organización línea staff. Y eso es muy común. Coexisten las líneas de comunicación formales con las líneas directas de comunicación, mientras que la estructura lineal establece una comunicación formal a través de superiores y subordinados. También se generan mecanismos de comunicación directa que conectan la gerencia de línea con el personal de staff. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos la dirección, está la planificación y la asesoría. Y dentro de esto está servicios finales, servicios intermedios, departamento de atención al medio ambiente. Es decir, pero la planificación y la asesoría están como están.
Hay una separación de roles entre ambas estructuras. La estructura lineal está conformada por los cargos gerenciales, lo recto, y sus respectivos roles, y la estructura funcional por el personal de apoyo y asesoría especializada, y sus funciones se limitan a ello. Vamos a hablar un poquito de lo que es la organización formal. Es un mecanismo de estructura que permite a las personas laborar conjuntamente en una forma eficiente. Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente con su trabajo para la conservación del objetivo primordial. Y la organización informal es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los individuos de la organización formal. Este tipo de organización puede observarse en 5 niveles diferentes. Organización informal total, considerada como un sistema de grupos relacionados entre sí, constituido por grupos mayores de opinión o presión sobre algún aspecto particular en la política de la empresa, grupos informales fundados en la similitud de labores y relacionados más o menos íntimamente, y los grupos pequeños de 3 o 4 personas relacionados íntimamente, individuos aislados que realmente participan. Estos son los tipos de organización informal. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional que tiene como base el proceso de especialización o división del trabajo. Por ello, reúne en un solo departamento a todas las personas que realizan una o varias tareas relacionadas, lo cual se denominan funciones. Ante todo, la organización funcional tiene como fundamento principal la división del trabajo, por lo que se estructura tomando grupos funcionales o departamentos. Cada departamento reúne un conjunto de empleados que se dedican a una labor específica o varias relacionadas como finanzas, contabilidad, tecnología. Este grupo de empleados está a cargo de un supervisor o gerente. La organización lineal es una organización simple y de conformación piramidal, o sea, que viene de abajo, de arriba hacia abajo, en la que cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área. Se caracteriza porque las decisiones se concentran en una sola persona. Quien tiene la responsabilidad básica del mando es una sola persona quien asigna y distribuye el trabajo a los colaboradores. Generalmente se dan en empresas pequeñas o en la milicia, en la guardia, en distintas cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los comités. Los comités o comisión es un órgano directivo de un partido político o de unas secciones, órgano representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. El comité está conformado por varios empleados que tienen el objetivo de velar por el bienestar de sus compañeros. Para esto son elegidos por un grupo de profesionales de la misma empresa con el fin de representarlos, así como se ha convertido en una alianza fundamental para todos en general. El comité de empresa, de la misma manera, no podemos olvidar que también existe lo que se conoce como comité de empresa. Este es un grupo conformado por personas dentro de una misma compañía que ejercen como representantes dentro del resto de trabajadores de aquello. De ahí que, por ejemplo, no solo se encargan de resolver cualquier tipo de conflicto salarial, sino que también pueden negociar ciertas condiciones de trabajo con los propietarios y directivos de la empresa. Nos referimos como a aspectos como subidas salariales, condiciones de trabajo, vacaciones, horas extras, y eso se llama sindicato. Los delegados o representantes sindicales es el nombre que reciben los integrantes de dicho comité, que son elegidos por sus compañeros de forma democrática. Aquí en el Táchira, bueno, o aquí en Venezuela hay varios tipos de sindicatos. Tenemos el sindicato o sea, cada empresa puede tener su sindicato, pero bueno, el órgano que rige esto es el CTB, Comité de Trabajadores de Venezuela, no sé, sí. Y tenemos también, tenemos así como dentro de ellos están todos los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de la construcción, está el sindicato de la parte de salud, del Hospital Central, bueno, infinidades. Cada órgano así grande tiene su propio sindicato. Y ellos se encargan de eso, precisamente de las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, de que estar pendientes, si el trabajador tiene algún accidente laboral,
si tienen, bueno, cómo está el pago de las vacaciones, las horas extras, sobre todo en la parte de la construcción, se ve mucho, está el sindicato de la construcción bien organizado para ese aspecto. Vamos a hablar un poquito de la división del trabajo. La división del trabajo consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o un servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. La división del trabajo tiende a confundirse con la especialización del trabajo. Esta consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, las cuales se reparten entre una serie de individuos, habitualmente a base de su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Con el tiempo, la división del trabajo permite el incremento de la productividad en determinadas tareas mediante la especialización, así como el desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son las personas que iniciaron esto de la división del trabajo? Adam Smith y Karl Marx estudiaron mucho sobre este principio. Ellos son los pilares fundamentales de la división del trabajo en la historia. ¿Cómo se desarrolló esto? Se desarrolló a través de la historia en las sociedades agrarias que se dedicaban únicamente o exclusivamente a la agricultura. Empezaron a surgir partes, o sea, empezaron a surgir cuestiones como el comercio, la artesanía. Entonces crearon un sistema militar para garantizar la seguridad de los individuos. Y al crear ese sistema militar, se crea la división del trabajo como tal, de que cada quien hiciera algo. Este, había había un excedente de producción en esa época. Entonces, cuando hubo un incremento de producción, cuando empezó a como que se empezaron a abarrotar, cuando empezaron a desarrollar técnicamente las tareas, hubo un incremento en la productividad y pues entonces como que vamos a decirlo en términos criollos, se les llenó el cuarto de agua. Entonces, empezaron a dividir el trabajo y entonces pudieron de esta manera otras personas dedicarse a otras tareas, como la guerra o la artesanía, sin necesidad de dedicarse a la agricultura para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo estaba dedicado a la agricultura. Empezaron a dividir el trabajo y entonces empezaron a hacer exceso de producción, ya entonces ya se les estaba perdiendo la producción. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron, entonces otras personas se dedicaron a otras cosas y entonces así pudieron dividir el trabajo de otras maneras también para poder abarcar otros ámbitos. Entonces, más o menos eso fue el principio de la división del trabajo, cómo se originó en la historia. El excedente de producción permitió que una serie de personas pudiesen seguir alimentándose pese a dedicarse a otra serie de tareas como la guerra. Surge la división de trabajo permitiendo a las sociedades organizarse de una forma más plural, así como numerosas funciones y oficios muy diversos entre sí. La división de trabajo está directamente relacionada con la marcada capacidad de división en función del número de personas. Ventajas e inconvenientes de la división del trabajo. Hay varias ventajas. Incrementa la productividad, mejora la calidad de los productos o servicios, menores costos en la producción, facilita el desarrollo tecnológico, mejora la calidad de vida del trabajador. Y algunas desventajas que son monotonía de la vida del trabajador, una persona que sigue haciendo lo mismo toda la vida, pues también se cansa, frustración por la repetición continua de las tareas, menor conocimiento técnico, mayor dependencia con el empleador, destrucción del espíritu creativo. Bueno, eso depende también de la persona, que si la persona quiere, se especializa más y se especializa en algo nuevo, la pueden cambiar de tarea. Entonces, yo lo veo más como ventajas que desventajas. Eso depende de cada quien. Vamos a hablar un poco sobre la departamentalización. La departamentalización es un proceso por el cual se divide el trabajo de una organización, de acuerdo a las actividades o funciones que son similares, que se encuentran lógicamente relacionadas. Lo más importante es que la departamentalización permite separar y agrupar las funciones de la empresa por medio de la división del trabajo.
por lo que todas las tareas se organizan de manera lógica y a la vez se pueden agrupar todas las que presentan ciertas similitudes. Todo esto genera procesos de especialización y contribuye a mejorar los niveles de productividad. Tenemos varios tipos de departamentalización. Por funciones, donde se agrupan las tareas y actividades de una empresa de acuerdo con las principales funciones que se desarrollan. Por clientes, se divide la empresa en áreas que tienen como principal objetivo servir a diferentes tipos de clientes. Las características de los clientes que se debe considerar son la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y su tipo de consumo. Y eso es en empresas, sobre todo en empresas grandes o empresas que tengan muchísima gama de productos. Por productos, este tipo de departamentalización agrupa las tareas apoyando los diferentes bienes y servicios que ofrece la empresa al mercado, como la división del trabajo se aplica con base a los distintos productos que vende la empresa. Se enfoca más en resultados. Por procesos, asocia las actividades con bases a las etapas o fases en las que efectúa un proceso productivo. Y por área geográfica, requiere la agrupación de actividades de acuerdo a la localidad donde se realice la tarea. Tenemos los objetivos más importantes de la departamentalización, los cuales son entender y aplicar la división del trabajo y las funciones dentro de una empresa, lograr la mayor eficiencia en los trabajadores para asignarle tareas en específico y especializadas a cada empleado y que ellos puedan pues sencillamente hacer sus tareas como hacer su labor, como tiene que ser. Aprovechar al máximo el proceso de especialización del trabajo, incrementando la experiencia acumulada en los trabajadores y sus habilidades y mejorar la calidad del trabajo. Mejora la selección de las personas para cada puesto de trabajo y hace más sencillo el proceso de control y de supervisión por parte de los responsables de cada departamento. Entonces, la departamentalización tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas: la empresa se estructura con base a la especialización del trabajo, permite la representación lógica de la organización o la empresa, incrementa la eficiencia de las tareas porque todos entienden mejor sus funciones, permite una mejor organización de la estructura de una empresa de control más eficiente. Y las desventajas: la división del trabajo puede obstaculizar a los departamentos que colaboren con ellos, pueden afectar el alcance de los objetivos generales por excesiva especialización en cada área. Los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos de adaptación pueden ser muy lentos. O sea, que puede haber en la parte de ventajas, especialización, organización, eficiencia y control, y en las desventajas, falta de colaboración, afectar los objetivos generales y adaptación lenta al cambio. Pero eso también depende de la persona. Entonces, yo por lo menos particularmente lo veo más, lo veo, o sea, imagínense una empresa grande que no haya departamentos, que cada quien haga lo que quiera y que eso sea una locura total. Que las personas entonces, bueno, no sepan ni qué hacer o que todas las personas hagan lo mismo. Al final va a haber divergencias, al final va a haber problemas y al final no se va a conseguir, al final la empresa se viene abajo. Tiene que haber una departamentalización. Ah, bueno, de que algunos, bueno, hay gente que tiene resistencia al cambio. Eso es verdad. Eso es verdad. Que pueda obstaculizar que los departamentos colaboren entre ellos. Bueno, siempre hay rivalidades. Pero yo lo veo mejor que en una empresa dividida por departamento. Ahora, si es una empresa chiquitica, pequeña, no es necesario una departamentalización como tal, pero sí aclarar cuáles son las actividades, porque hayan cinco personas y esas cinco personas hagan lo mismo, al final va a haber divergencia y al final va a haber problemas y al final, bueno, miles de cosas. Vamos a hablar un poquito de la autoridad. Y la autoridad, como su nombre lo llama, autoridad, es la persona que más ejerce eh, esa parte de lo que es fuerza, esa parte de la persona lideriza, la persona que está en pie, la que está adelante. Pero esa autoridad no debe ser absoluta. Esa autoridad también se debe delegar, porque nadie es eterno en el mundo, ni todos podemos tener situaciones. Entonces, es bueno delegar a la autoridad. Pero antes de hablar de lo que es bueno o es malo,
Vamos a hablar un poquito sobre la delegación de autoridad, que es un proceso de transferir responsabilidad de una tarea a otro empleado. Como gerente normalmente se puede transferir la responsabilidad a cualquiera de los miembros o directos del equipo. Cualquier persona se puede ir de viaje, se puede enfermar, se puede cualquier cosa, hacer una diligencia. Este empleado debe tener conocimiento para que el curso del trabajo continúe. Puede decidir delegar algunas funciones de esta responsabilidad entre los miembros de su equipo si es necesario. El propósito de delegar autoridad es garantizar un lugar de trabajo productivo y que funcione bien. Cuando se realiza con prudencia, este proceso puede beneficiar a todo el equipo de trabajo, a los empleados, a la empresa, etc. Esto puede traer productividad incrementada, que permite a los empleados completar el trabajo más rápido, ya que las tareas se distribuyen entre un grupo de personas en lugar que una sola persona complete todos los pasos necesarios. Continuidad. Si estamos ocupados con nuestras tareas, estamos ausentes del trabajo, otros empleados pueden completar alguna de esas tareas y bueno, que la cosa continúe en marcha. Y todas las tareas pueden garantizar la productividad y la eficiencia continua. El desarrollo del empleado, cuando delegamos tareas en los miembros del equipo, los empleados tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades y demostrar su capacidad en un área específica, como el liderazgo y las actividades interpersonales. Motivación de empleados. Los empleados pueden estar más motivados de rendir al máximo cuando se les confían nuevas responsabilidades. Y oportunidad de crecimiento profesional, porque la delegación de autoridad a los empleados de nivel inferior les proporciona la experiencia y el desarrollo de habilidades necesarias para posibles promociones dentro de las organizaciones. Y dentro de este contexto podemos hablar varias definiciones de este tema. Tenemos la autoridad formal, es el reconocimiento de forma legal, o sea, el derecho para ejercer influencia sobre las personas o un grupo de, por ejemplo, el presidente, vicepresidente, tiene a cargo a un gerente general y ese gerente general tiene a cargo la gerente de finanzas, el gerente de contabilidad, el gerente de recursos humanos, el gerente administrativo, el gerente de sistemas, ¿ok? Y este gerente de sistemas, a su vez, tiene a su cargo al analista 4, al analista 3, al analista 2, al analista 1, lo que sea. Centralización, restricción de la delegación de autoridad, manteniéndose esta última en la parte más alta de la estructura organizacional. Esa es la centralización, que todo depende de arriba. No se da un paso si de arriba no lo aprueba. Tenemos varios ejemplos, pero no los voy a nombrar aquí. Descentralización. Transferencia de autoridad, funciones, recursos, tomar decisiones de los niveles superiores de la estructura organizacional hacia los niveles inferiores. Y eso puede hasta los estados de los Estados Unidos. Cada estado es descentralizado. Cada estado tiene sus propias leyes. Cada estado tiene un mismo presidente, pero cada estado hace lo que mejor le conviene bajo sus leyes. En este estado no se puede en esto, en aquel. Esto es un ejemplo de descentralización. Influencia son las acciones que realizan para modificar la actitud o comportamiento de una persona o grupo. Bueno, un líder tiene influencia sobre los demás. O lo vamos a hablarlo con esta nueva modalidad de influencers. ¿Porque se llaman influencers? Porque ellos modifican mediante las redes sociales el comportamiento de las personas. Este influencer dice, no, resulta que yo lavo con bicarbonato y jabón, lavo y me queda la cocina perfecta y reluciente. Ah, lo dijo fulano de tal, es que es un influencer y que está famoso y qué tal. Bueno, esa influencia la ejerce sobre las personas. Y entonces, y esa masa de personas van bajo las directrices de esta influencia. Tenemos el poder, la capacidad de influir sobre una persona o grupo para cambiar el comportamiento de ésta. Eso está dentro de la influencia. Y volvemos a hablar del proceso de delegación de autoridad, secuencia de acciones para la asignación de tareas y autoridad que garantice el cumplimiento de los resultados del trabajo previsto. No es que no pueda haber autoridad, tiene que haber, pero puede haber una delegación.
La responsabilidad, obligación de una persona o grupo a cumplir con una actividad o función que realiza para garantizar los resultados previstos. Y bueno, muchachos, este es el primer módulo. Este es el primer módulo, el cual hablamos un poco sobre la estructura organizacional. Y vamos a tener una evaluación del primer módulo desde el día 12 de febrero, con unas preguntas para desarrollarlas dentro de la misma plataforma. Bueno, espero que tengan un buen día. Cualquier duda, por favor, me escriban a la plataforma con mucho gusto. Y estamos en contacto. Bueno, que tengan un feliz día para todos y una provechosa mitad de semana.